Bueno, nos encontramos de nuevo. Vamos a hablar un poquito de lo que es el quirófano, que ahora se habla más bien de una unidad quirúrgica y también de los instrumentales quirúrgicos. De nuevo, soy Roger González Bateone. Vamos a empezar un poquito esta clase. La unidad quirúrgica, anteriormente nosotros hablábamos solamente de la sala de cirugía, pero actualmente se habla de una estructura denominada unidad quirúrgica. Entonces, a fin de disminuir la probabilidad de la infección de una herida quirúrgica representada con las letras IHQ, es necesaria la construcción de qué? De una sala o un conjunto de salas especiales que van a implicar qué cosa. Y esta es una premisa muy importante. La circulación, tanto del paciente como del equipo quirúrgico, de la zona más contaminada a una zona menos contaminada. ¿Sí? Entonces, dentro de un hospital o centro de salud, una unidad quirúrgica tiene que estar lo más cerca posible de la sala de cuidados intensivos y la sala de imágenes. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros estamos operando una fractura, necesitamos obtener una imagen de cómo nos quedó esa resolución de esa fractura antes de producir la sutura de los tejidos. Entonces, si no tenemos un equipo de rayos X dentro de la sala, lo desplazamos y en lo posible tiene que estar al lado del quirófano en la sala de imágenes, ¿sí? Y tiene que estar lo más alejada de la zona de tránsito en general y la zona de administración, que se considera muy contaminada, y generalmente las zonas de tránsito y de administración, las personas no tienen la vestimenta adecuada como para una protección, una bioprotección. Entonces tienen que encontrarse esas zonas lo más alejadas posible. Muy bien, dentro de la unidad quirúrgica, el quirófano, ¿sí?, es la sala destinada a la realización de una intervención quirúrgica. Por lo general, un modelo de unidad quirúrgica vamos a dividirla nosotros en tres zonas. Una zona denominada sucia, ¿sí?, una zona intermedia y una zona limpia. Estas tres zonas van a ser muy importantes conocerlas, porque todos los quirófanos del mundo ya se dividen en estas zonas, y lo cual implica que vamos a tener que determinar, o sea, nos van a permitir utilizar determinadas ropas y realizar determinados procedimientos de acuerdo a la zona en donde nosotros nos encontremos, ¿sí? Acá vemos entonces el semáforo representado en rojo, amarillo y verde, como para que más o menos saber cómo está permitido transitar y desplazarse en cada una de las zonas. Muy bien, sería un ejemplo de cómo estaría estructurada una unidad quirúrgica de pequeños animales. Fíjense de que tenemos una zona sucia colocada de un color oscuro, una zona intermedia representada por las zonas grises, ¿sí?, y una zona blanca que está representada por la zona limpia. La entrada del paciente y la entrada del personal se producen siempre por puertas distintas, ¿sí? Si yo soy el cirujano o el ayudante, voy a entrar por esta puerta, voy a tener ambos vestuarios, voy a tener una sala de estar, ¿sí? Y enfrente generalmente se encuentra la sala de recuperación de anestesia, o en las inmediaciones que me permiten una circulación rápida y una atención de los pacientes. El paciente va a ingresar por la zona de entrada de pacientes, ¿sí? Voy a tener una zona donde lo voy a preparar, donde generalmente se lo puede bañar, se lo puede secar, incluso se lo puede depilar, y se preparan algunos otros puntos para que después él mismo entre a la sala de inducción y preparación del campo. En la sala de inducción entonces es donde el animal va a ser anestesiado. La inducción implica que entra en un plano quirúrgico adecuado, ¿sí?, y donde voy a realizar los lavados correspondientes. La finalización de la tricotomía generalmente la realizamos aquí. Aquí realizamos los lavados en el campo quirúrgico, lo cubrimos con un campo estéril y lo desplazamos posteriormente hacia la sala de cirugía o directamente al quirófano. Este pasillo interno entonces representa una zona intermedia. Como vamos a ver enseguida, vamos a necesitar determinados requisitos para circular por la zona intermedia. Entonces, por este pasillo interno yo puedo ingresar a la zona de los quirófanos y lavado de manos. Entonces, imagínense, le anestesiamos al paciente, preparamos el campo, lo cubrimos con un campo estéril y lo desplazamos a través de estos pasillos e ingresamos a alguno de los quirófanos. El cirujano, anestesista, ayudantes ingresan por esta puerta, se cambian de ropa obligatorio, sí, porque uno entra con ropa de calle, se cambian de ropa, se colocan los materiales correspondientes y van por el pasillo hacia la zona de lavado de manos. Se lavan las manos correctamente y entran después, posteriormente, al quirófano. Todos los materiales que salen de sucios del quirófano pasan a través del pasillo de maestranza a la sala de maestranza y depósito, que es más bien la sala destinada a la limpieza de todo lo que se ensució dentro del quirófano, ¿sí? Todo lo que posteriormente se limpia
a través del pasillo interno, entonces se dirige a la sala de preparación de material quirúrgico, donde por lo general se realizan las esterilizaciones de los distintos materiales. Bueno, la zona sucia, que estaba representada por el color negro anteriormente, entonces va a comprender vestuarios, sala de preparación del paciente, sala de preparación del material quirúrgico, sala de maestranza y sala de recuperación postquirúrgica y postanestesia. Generalmente es una de las zonas más libres que permite una circulación en color verde, donde existen mucho menos restricciones, donde podemos más o menos estar un poquito relajados. Y pasamos posteriormente a la zona intermedia. En la diapositiva anterior, perdón, entonces nos exigen el uniforme quirúrgico, o sea, el ambo quirúrgico, chomba y pantalón. Todavía no usamos cubre calzado, todavía no usamos gorrito, todavía no usamos cubrebocas o barbijos, ni guantes, ni batas, ¿sí? En la zona intermedia, ya representada con el color amarillo, ojo, entonces el personal, además de tener el ambo quirúrgico que habíamos tenido y habíamos representado en la zona anterior, tenemos que tener puesto gorro o cofia, cubrebocas o barbijos y también las botas o cubre calzados, ¿sí? Ya es obligatorio en esta zona. Esta zona intermedia va a comprender la sala de inducción anestésica y de preparación del campo quirúrgico, la sala de estar del equipo quirúrgico y el quirófano para procedimientos sépticos, también denominado quirófano sucio. ¿Sí? Esta sería una sala de inducción del quirófano de la Universidad de Buenos Aires. Fíjense que tenemos 2 mesas, tenemos todo un equipo completo de anestesia inhalatoria, oxígeno medicinal a través de las paredes. Entonces en este lugar es donde se realizaría la inducción del paciente y la preparación del campo quirúrgico. Este sería un quirófano sucio, también cuenta con todas las características. Acá tenemos, por ejemplo, un equipo de limpieza dental de ultrasonido, que sería una maniobra a ser realizada en el quirófano sucio. La zona limpia, ya observemos acá la letra roja, ojo, sí o sí la zona limpia, entonces incluye ya la sala de lavado de manos y la sala de quirófano o sala de cirugía propiamente dicha. Aquí los miembros del equipo quirúrgico se van a vestir en forma aséptica. El cirujano, el instrumentista y los ayudantes, ¿sí? Van a ingresar entonces a la sala de lavado de manos y van a realizar los siguientes actos. Se van a lavar las manos, como ya vimos nosotros en la clase de operaciones preparatorias y también un poquito en la clase de asepsia. Vamos a colocarnos la bata quirúrgica y la colocación de guantes con la técnica cerrada o asistida. Siempre se recomienda que la colocación de guantes sea dentro del quirófano, pero van a ver ustedes que en algunos quirófanos se colocan en la sala de lavado de manos. Entonces, ¿cómo vamos a salir de la duda de cómo se maneja cada quirófano? Pidamos siempre el manual de procedimientos de las distintas unidades quirúrgicas donde hacemos pasantía o trabajamos para saber cómo se maneja ese equipo quirúrgico. Muy bien, entonces acá vemos la zona de lavado de manos. El lavatorio puede constar de pedal o de dispositivos que permiten manejarlo con los codos. Y también entonces la colocación de las batas es una maniobra que se realiza en la zona limpia. La zona limpia, entonces tenemos la zona de lavado de manos, siempre teniendo como ejemplo la Universidad de Buenos Aires. Tenemos entonces un pasillo central y tenemos 2 zonas de lavado de manos a cada uno de los lados. A cada uno de los lados también se pueden ingresar a 2 tipos de quirófanos distintos. Fíjense, las canillas tienen un sistema, no tienen un sistema de pedal, un sistema de manijas que permite su manejo adecuado con los codos, ¿sí? El paciente ingresa, como habíamos dicho, en el principio de la clase, ¿sí? Desde la zona más contaminada hacia la zona más limpia. Entonces, ingresa desde la zona intermedia con el campo preparado y cubierto con un paño de campo estéril. En el quirófano, como vemos acá, lo vamos a posicionar sobre la camilla, vamos a proceder a sujetarlos, se va a proceder al embrocado, ¿sí? Y después, posteriormente, vamos a colocar los paños de campo correspondientes. La zona limpia, entonces vemos acá, por ejemplo, un quirófano, ¿sí? Fíjense la lámpara cialítica, el sistema de rayos X, absorción de oxígenos, monitores multiparamétricos, máquina de anestesia inhalatoria, una mesa de quirófano acolchada, mesas de mallo, ¿sí? Sistemas de ventilación, las puertas corredizas, si es posible con un sistema de aire, como vamos a ver después, con filtrado, y algunos quirófanos
sobre todo los destinados a la enseñanza, tienen una cúpula de vídeo que permite entonces que dentro de la sala de quirófano haya la menor cantidad de personas posible y que los estudiantes y el resto de personas que quieran observar el procedimiento puedan observarlo a través de la cúpula que se encuentra en la parte superior. ¿Cuáles son las características de un quirófano como reglas generales? Tienen que tener una amplitud suficiente, chicos. 3x4 o 4x4 para pequeños animales. En caso de ver animales 5x5, 8x8, no vayan a pensar que tiene que ser una sala grande. Tiene que ser una sala como para 5 personas, 6 personas a reventar. Tiene que tener paredes enteras. No se permite o no se autoriza generalmente el uso de mamparas. En lo posible tienen que estar azulejados, tienen que ser pintados con pinturas especiales, ¿sí? Que permitan el lavado de las mismas, que no reflejen la luz, ¿sí? Que sean lo posible opacas. Tienen que tener ángulos redondeados en las esquinas, ¿sí? Que permitan el correcto lavado de estas paredes. Se recomienda pintura siempre de color claro, sin brillo, para evitar la dispersión de la luz, cosa que es muy importante, ¿sí? Y los colores claros que permiten ver dónde se ubica la suciedad. La iluminación se realiza con lámpara cialítica, como vimos recién en la imagen, y esos rayos no tienen que dar sombra, ¿sí? Siempre que podamos tenemos que tener luces adicionales, sea con el frontal luz, que es el dispositivo que nos ponemos en la cabeza para alumbrar, o otra lámpara accesoria. El amoblamiento dentro de la sala de cirugía tiene que ser mínimo. ¿Qué implica eso? Que al ser mínimo no se va a juntar tanto polvo y que eso sea de fácil limpieza. Todo lo que nosotros necesitamos introducir en el quirófano lo vamos a introducir para cada una de las cirugías transportados en carros especiales, ¿sí? Que van a ser desinfectados y limpiados posteriormente a cada procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son las características en cuanto a temperatura del quirófano? Entonces 22 a 24 grados y 30 a 60% de humedad. No tengan un quirófano de 16 a 18 grados, sé que a veces hace un poquito de calor, pero acuérdense que los pacientes al entrar en un plano anestésico disminuyen el metabolismo al mínimo y también existe pérdida de temperatura por conducción y convección y también disminución de producción de temperatura por la disminución del metabolismo. Tiene que ser limpiado entre cada procedimiento, ¿sí? La limpieza más grosera tiene que ser realizada entre los procedimientos y tienen que existir normas escritas en cada institución para aclarar con qué frecuencia se van a limpiar y con qué tipo de agentes. Eso debe figurar todo dentro del manual de procedimientos. Originalmente hay que dar una limpieza al iniciar el día, ¿sí? Entre cada una de las intervenciones, la limpieza de los materiales más groseros. Al final de la jornada, una limpieza bien profunda, ¿sí? Y también siempre tienen que preverse alguna limpieza complementaria en algún momento que puede ser necesario. Entonces, el número de personas presentes en un quirófano incide directamente en la probabilidad de la infección de la herida quirúrgica, sí. Mientras más personas hayan dentro de un quirófano, existe mayor probabilidad de que la herida de un paciente sea infectada. Es por eso que se prefiere siempre la menor cantidad de personas dentro de la sala de cirugía. Vemos acá un quirófano de grandes animales bien amplio, ¿sí? Donde de repente existen ya elevado número de personas, lo cual puede predisponer a la infección de la herida, ¿sí? Entonces, para evitar estos problemas, tenemos estos sistemas de cúpula, que son sistemas de vidrio, con pasillos alrededor, que permite que uno pueda observar adecuadamente todos los procedimientos quirúrgicos. Hay veces donde existe una cámara instalada sobre el campo quirúrgico y en esta sala superior solo tenemos un panel o un televisor donde se proyecta en directo la imagen y uno puede ver, y cualquier pregunta que tenga, entonces existe un sistema de sonido con el cual uno aprieta un botón y se puede realizar preguntas al interior a los que se encuentran dentro del equipo quirúrgico. Bueno, en cuanto al quirófano de grandes animales, entonces, así como pequeños animales tenemos una sala de preparación, entonces en grandes animales tenemos una sala de volteo, ¿sí? Esta sala de volteo, fíjense que está totalmente recubierta con colchonetas, ¿sí? Y tiene un sistema de arnés con un sistema de polea y grúa, lo cual permite asegurar en primer lugar totalmente al animal. En segundo lugar, entonces en esta sala también se realiza la inducción, dormimos a los pacientes y son trasladados por medio de estos sistemas de grúa y poleas hasta la sala de cirugía propiamente dicha, ¿sí? Hay algunas veces donde dentro de esta sala de volteo también se encuentra la mesa, eso depende ya de las características económicas, del poder económico y también de lo grande del hospital del cual estamos hablando, ¿verdad? En cuanto a las mesas de cirugía,
Entonces, para grandes animales existen estas mesas que son muchas veces las preferidas en grandes animales, ¿sí? En donde permite un sistema para poder sostener la cabeza y totalmente un sistema de acolchado del cuerpo, ¿sí? Estas barras laterales son hidráulicas y permite sostener a los animales en un decúbito dorsal. Están estas otras colchonetas, ¿sí? Que permiten voltear al animal y las cirugías en este caso son realizadas a nivel del piso, ¿sí? Existen otros, estos sobre todo utilizados en pequeños rumiantes, también en pequeños, en porcinos o en otras pequeñas especies como ciervos, no tanto en equinos. Entonces estas mesas bajan a nivel del piso. Nosotros realizamos la inducción del animal, el animal duerme y después con un sistema neumático elevamos estas mesas, ¿sí? El sistema de mesas clásicas en pequeños animales, ay, perdón, es un sistema de una mesa de acero inoxidable, ¿sí? Muchas veces en pequeños animales tenemos una variación de que ambas hojas laterales se elevan para poder permitir posiciones de cúbito dorsal en los pacientes, ¿sí? Entonces, en grandes animales sobre todo, fíjense cómo no necesariamente todo tiene que ser neumático, estos son sistemas de palancas, ¿sí? Donde trabamos aquí en la parte inferior y permite sostener a los animales en decúbito dorsal. Se aíslan las patas con un sistema de bolsas, se intuban los mismos, tienen todos los sistemas de monitoreo, todo es igual a pequeños animales, ¿sí? Algunas mesas también tienen ese sistema de barras en la parte superior, lo cual permite que yo pueda sujetar las patas, ¿sí? Para un mejor posicionamiento de los animales. Fíjense aquí, entonces, este es en el Hospital Veterinario de Corrientes de la Universidad Nacional del Nordeste, ¿sí? El sistema de colchonetas, el sistema de hierros en forma de barras que permite la sujeción de los animales, y en este caso, entonces, las patas delanteras, como vamos a ver enseguida, van a estar sujetas a una barra superior. El sistema de lumínica, sí, el equipo de anestesia inhalatoria, el equipo de succión, la mesa de instrumentales de fino quieto que vamos a ver después. Fíjense, el cirujano totalmente vestido como en cirugía de pequeños animales, el ayudante ambulatorio sí, con gorro, tapabocas y ambo quirúrgico, es el ayudante sucio el que va a colocar los materiales en la punta de las patas, sí, para que esto no caiga como material contaminante. En algunos quirófanos también van a ver que utilizan un sistema de bolsas de plástico antes de colocar los paños de campo de algodón. La ventaja de utilizar estas bolsas son que actúan como un impermeabilizante, ¿sí? Si se derrama algún líquido, ese líquido no tiene contacto con la piel y no hay tanta pérdida de temperatura, ¿sí? Evidentemente estas bolsas tienen que ser esterilizadas por algún método adecuado. Se cubren con los correspondientes campos, fíjense cómo totalmente el campo operatorio se encuentra cubierto, ¿sí? Muchas veces, ¿cuál es una realidad que solemos ver? Muchas de las cirugías son realizadas a campo, entonces, ¿cuál es nuestra sala de cirugía? Imágenes como la que vemos acá, incluso los propios bretes, potreros, son los lugares donde nosotros operamos. ¿Cuáles son las características que tenemos que buscar? Tenemos que tratar de que el animal caiga o anestesiar al animal en el lugar más limpio posible. ¿Qué es lo que suele pasar? Uno le inyecta generalmente los anestésicos intramusculares a los pacientes, trata de que se caiga en el lugar más limpio posible y se termina cayendo en el charco. Siempre pasa eso, chicos, pero bueno. Cuando podemos moverlo, lo movemos o si no, tratamos de colocar bolsas o carpas debajo para tratar de aislar lo máximo posible y evitar la contaminación que se presenta en el suelo, ¿sí? Pero esta es la realidad de las cirugías realizadas acá. Estos también son otros métodos, ¿sí? Este, por ejemplo, fíjense que el animal cayó en un sistema de pasto y para mejorar el confort y favorecer la circulación, se colocan materiales, como vemos acá, de heno para tratar de ayudar al posicionamiento de los animales, o también estos sistemas que permiten, por ejemplo, cirugías, incluso de cesáreas en animal parado, cirugías de ojos, cirugía de escorneo, cualquier otro procedimiento, ¿sí? Estos son sistemas americanos bastante popularizados también en la actualidad. Bueno, terminando un poquito la clase de quirófano, vamos a empezar a hablar acerca del instrumental quirúrgico. Cuando nosotros hablamos del instrumental quirúrgico, tenemos un poquito la escuela argentina y existió un profesor eminente, el doctor Enrique Fino Quieto, falleció en el año 1948, y él decía ya en esa época qué injustos somos nosotros con los instrumentales. ¿Por qué? Porque nos valemos de ellos en todo lo que hacemos, ni siquiera conocemos su nombre o le damos cualquier otro nombre y le escribimos mal
y también lo usamos de forma inapropiada. Yo siempre, cuando doy las clases presenciales, le digo a los chicos, cuando los instrumentales son de otro, usan como se les ocurre. Pero cuando el instrumental es de uno, cuando uno pagó por instrumentales de calidad, entonces ahí lo cuida más, ahí lo llama adecuadamente y uno más o menos utiliza algunos instrumentales como un trofeo, ¿verdad? Pero bueno, esto es un poquito para dar una introducción a lo que es instrumental quirúrgico propiamente dicho. El instrumental quirúrgico entonces son todas las herramientas de las cuales se vale el cirujano para realizar alguna intervención quirúrgica, ¿sí? Estaba clasificada entonces al usar instrumental como cirugías instrumentales. Las denominaciones van a variar de acuerdo al país, de acuerdo a la facultad o de acuerdo al hospital. Hay nombres que utilizamos aquí en Paraguay, ese nombre va a ser diferente en Argentina, en Brasil, en Chile, eso cambia de acuerdo al país o la región. Algunos instrumentales van a recibir el nombre del instrumental de acuerdo a quien le diseñó, ¿sí? Por ejemplo, la de Halsted o la de Mosquito, ¿verdad? Generalmente es algún cirujano prominente o de acuerdo a su función, por ejemplo, tenemos el elevador de periósteo o por su apariencia la pinza de mosquito, que es una pinza bastante pequeña y delicada, ¿verdad? Los instrumentales tienen que estar adecuadamente fabricados y ser de buena calidad. Siempre hablamos de que los instrumentales de mejor calidad tienen que tratar de ser el portaagujas y sobre todo las tijeras porque son los que más utilizamos, ¿sí? El instrumental de calidad entonces hace que de una cirugía sea segura y pueda ser desarrollada con la mayor eficiencia posible y también sea mucho más cómoda para el cirujano. El cirujano entonces tiene que prestar una adecuada atención a sus herramientas de trabajo, pues de todas ellas depende en gran medida el éxito que se tenga de esa cirugía. Si mi tijera no anda, voy a tardar más en cortar los hilos, voy a producir mucho más daño en los tejidos, entonces evidentemente tenemos que darles mucha atención a los instrumentales para tener un éxito adecuado en la cirugía. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar nosotros los instrumentales? Vamos a clasificar, en primer lugar, los que son de cirugía general, ¿sí? Cuando hablamos de instrumentales de cirugía general, vamos a clasificar otra vez en 7. En algunos libros van a encontrar en 3, otro en 5, otro en 7. Eso depende ya del libro del cual estudiemos. En primer lugar, vamos a hablar de los instrumentales para fijación de campos. En segundo lugar, vamos a hablar de instrumentales para diéresis o división de los tejidos o corte. En tercer lugar, instrumentales para prensión, o sea, para sostener los tejidos. Instrumentales para hemostasia, o sea, para detener la hemorragia. Instrumentales de separación. Instrumentales para síntesis, o sea, sutura. Y instrumental misceláneo, que es aquel que no entró dentro de ninguna clasificación, ¿sí? Bueno, y de cirugía especial, y como su nombre lo dice, ya por especialidades, entonces odontología, bucodental, oftalmológica, ortopedia y traumatología, tórax, cardiovascular y neurocirugía. Existen muchísimos instrumentales, muchos de ellos son parecidos, entonces los que usamos, conozcámoslo y tratémoslo bien, ¿sí? Bueno, en cuanto a la arquitectura general de un instrumental, cuando hablamos, por ejemplo, este es un instrumental denominado portaagujas. Cuando vamos a hablar de un instrumental, generalmente lo vamos a dividir en partes, ¿sí? En el caso de los instrumentales, como las tijeras, las hemostáticas y los portaagujas, constan en primer lugar de una parte activa o mandíbula, que es la parte, en el caso del portaagujas, que va a sostener la aguja, ¿sí? Y en el caso de las tijeras, muchas veces la parte activa se denomina láminas, como vemos acá, ¿sí? Se denominan láminas, que es donde se encuentra la superficie de corte, ¿sí? Los instrumentales también poseen una articulación, que enseguida vamos a ver que existen dos clases de articulaciones. A partir de ambas articulaciones se desprenden las ramas, ¿sí? Y las ramas terminan en las empuñaduras o anillas que permiten la introducción de los dedos. Algunos instrumentales tienen un sistema de fijación denominado cremallera, ¿sí? Que es para fijar la parte activa en su lugar. Por ejemplo, existen otros instrumentales como las pinzas de disección que tienen una parte activa mucho más pequeña, como está aquí, ¿sí? Y una empuñadura o mango que en su trayecto, por ejemplo, la pinza de disección tiene una serie de líneas que permite o es la zona en la cual va a sostenerse con los dedos y va a impedir el deslizamiento. Recién decíamos que existen dos tipos de articulaciones. Sí, existen dos tipos de articulaciones. Existe la articulación de tipo box joint y la articulación de tipo tornillo.
¿Cuál es la diferencia entre esto? La articulación de tipo box joint se utilizan para instrumentales que van a requerir algún tipo de fijación, ¿sí? Y este tipo de articulaciones impide la distorsión de las ramas. O sea, por ejemplo, el portaagujas yo voy a cerrar el sistema de cremalleras para ajustar la aguja y este sistema de articulaciones va a permitirme que las ramas no se doblen y no se deforme el instrumento. El sistema de tornillo, ¿sí? Algunos instrumentales permiten el sistema de tornillo, sobre todo las tijeras, ¿sí? En la antigüedad, entonces, las tijeras se destornillaban y se afilaban. En la actualidad, eso ya no se hace, ¿sí? ¿Sí? Ya no está permitido eso. Entonces, el sistema de tornillo está dado para instrumentales que no presentan o no necesitan sistema de cremallera. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con los primeros instrumentales, o sea, el primer componente dentro de instrumentales generales, que son los instrumentales para fijación de paños. Dentro de los instrumentales para fijación de paños tenemos diversos modelos. La más común es la pinza de campo de Backhaus, ¿sí? Se escribe de esta manera, que tiene sus mandíbulas con partes activas puntiagudas. Esto penetra el paño y penetra también la piel y fija el paño en su posición. Tienen articulaciones de tipo box joint y ambas ramas terminan en dos anillas y tienen un sistema de cremallera. La pinza de Doyen y la pinza de Jones son bastante parecidas, ¿sí? La pinza de Jones tiene una parte activa que es prácticamente idéntica a la pinza de Bathhouse, ¿sí? Pero sus dos ramas o láminas posteriores permiten de que cuando yo presiono con los dedos ambos lados, la mandíbula se abre, ¿sí? La pinza de Doyen es idéntica a la pinza de Jones, ¿sí? Excepto que en la parte activa posee tres sistemas de dientes, dos en el inferior y un diente superior también para sostener los paños de campo. Originalmente estos instrumentales son colocados en su lugar y son de nuevo cubiertos bajo los paños de campo. Los instrumentales para diéresis, en primer lugar le tenemos al mango de bisturí o el escalpelo. El escalpelo es el bisturí que incluye o en su trayecto ya tiene incorporado el mango de bisturí más el bisturí es el escalpelo, que en la antigüedad permitía que se afile y compañía. Actualmente, entonces nosotros tenemos los mangos de bisturí número 3, número 4 y número 5, que fíjense que son láminas aplanadas de un lado a otro y sea el tamaño que nosotros utilicemos, tiene un sistema de ranuras longitudinal que permite entonces sostener adecuadamente esos instrumentales sin que se nos resbalen. Su parte activa entonces permite la incorporación de hojas de bisturí, ¿sí? Que son estas que vemos acá. Pueden ser curvas, o sea, pueden ser convexas sobre su corte, rectas sobre su corte, cóncavas sobre su corte, o también pueden tener una porción activa de corte muy pequeña. Generalmente el mango 3 se adaptan a hojas de bisturí de 10 hasta las 17, algunas veces depende del país y de los fabricantes, y para mango 4 y mango 5 tenemos los bisturí de unidades de medida de 20 para arriba. Bueno, en cuanto a los instrumentales para diéresis, o sea, división de los tejidos, también encontramos a las tijeras de Mayo, las tijeras de Metzemont y la tijera Roma aguda, también denominada tijera de hilos. Existen muchísimas otras tijeras, eso vamos a dejar en claro, pero la intención de esta clase es darle la base como para que entiendan y ustedes vayan progresando después con el aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre estas tijeras? Fíjense, la tijera de Mayo es una tijera robusta, ¿sí? Tiene unas mandíbulas o unas láminas, ¿sí? O en tijera le llamamos láminas, bastante robustas, ¿sí? Tiene una articulación tipo tornillo, tiene también sistemas de ramas robustas y anillas normales sin cremallera. Fíjense que la distancia que hay entre la punta de la lámina con su parte activa hasta la articulación es bastante parecida a la distancia que hay entre la finalización de las anillas y la articulación. Entonces, esta tijera está destinada originalmente a sección de aponeurosis, a sección de músculos, sección de piel, ¿sí? De tejidos bastante groseros. La tijera de Metzenbaum es una tijera mucho más delicada, ¿sí? Fíjense que su lámina es mucho más fina, sus ramas, ¿sí? Son mucho más delicadas, así también sus anillas. La distancia que hay entre la punta de la lámina de articulación es mucho menor a la distancia que hay entre la finalización de las anillas y la articulación,
¿sí? O sea que esta parte es mucho más larga que la parte activa, ¿sí? Esta tijera está destinada a la disección de tejidos suaves, ¿sí? Estas tijeras pueden ser punta roma, como en este caso, o también pueden ser puntas agudas. Agudas vendría a ser cuando tiene una punta filosa. Esta viene a ser una tijera mixta, porque posee, esta tijera de mayo posee una punta roma sin filo y una punta aguda. Entonces esta es una tijera mixta. Por eso les digo que en cuanto a tijeras hay muchísimas variaciones y muchísimas clasificaciones. En cuanto al instrumental para prensión, o sea, para sostener los tejidos, en primer lugar encontramos a la pinza de disección con y sin diente de ratón, ¿sí? La estructura de diente de ratón también en algunos lugares se le suele denominar pinza traumática. ¿Por qué? Porque una vez colocada en el tejido produce cierto nivel de trauma en el punto donde sostiene, ¿sí? En la antigüedad entonces se pensaba que esta pinza causaba mucho más daño que la pinza anatómica, pero actualmente se sabe que con la pinza anatómica, que es la que no tiene esta estructura de diente ratón, la que tiene las ranuras aquí, con esa pinza, entonces se realiza mucha más presión de los tejidos, lo cual produce mucho más daño. Entonces, esta es la pinza de disección diente de ratón. La pinza de Alice es una pinza también utilizada para la prensión, o sea, para sostener los tejidos, que tiene la particularidad que en su parte activa posee pequeños dientecitos, ¿sí? Que se entrelazan adecuadamente con los de la mandíbula opuesta, lo cual me permite sostener los tejidos de una manera bastante delicada. Al tener la estructura de cremallera, tiene el tipo de articulación box joint. Otra pinza utilizada para prensión de los tejidos es la pinza de Babcock. Esta no es tan barata, no es tan frecuente de conseguirla, pero fíjense que posee a nivel de su mandíbula o su parte activa, entonces un sistema curvo que permite sostener los tejidos delicadamente solamente a través de esta porción. Como la anterior, posee sistema de cremallera y articulación tipo box joint. Estas son las pinzas que más comúnmente se están utilizando ahora. Las pinzas de Adson y las pinzas de Adson con dientes son parecidas a las pinzas de sección diente de ratón, pero fíjense de que la parte activa se va afinando cada vez más. Es bastante pequeñita, entonces la porción activa que va a sostener el tejido es mucho más pequeña. Y aquí está el ejemplo al que nos referíamos en las diapositivas anteriores. En esta Adson con dientes, solamente esta porción de la pinza va a sostener el tejido. El daño es mínimo. En cambio, con la pinza de Adson normal, el tejido va a tener que ser sostenido por todas estas ranuras que están acá cuando yo realizo la presión. Y evidentemente para sostener el tejido voy a tener que realizar mucha más presión en esta zona, lo cual va a producir finalmente más daño. Es un punto a tener en cuenta. Están las de Adson Brown que tienen dientecillos, ¿sí? Que son mucho más delicadas. Incluso está la de Micro Adson, ¿sí? Que son utilizadas en cirugías oftalmológicas o en neurocirugía, cuya porción activa es pequeñísima. Son instrumentales extremadamente delicados. En cuanto a los instrumentales para hemostasia, están destinados entonces a cohibir o detener la hemorragia. Tenemos en primer lugar a la pinza de Halsted. Halsted fue el inventor y por lo delicada y pequeña que es, entonces se denomina pinza de mosquito. Fíjense que tiene una mandíbula pequeñita, articulación tipo sistema box joint, dos ramas, sistema de cremallera y anilla, ¿sí? Como es tan pequeña su mandíbula, esta pinza está destinada al pinzamiento directo de un vaso sanguíneo, o sea, se pinza directamente el vaso que visualizamos. No está tan bien destinado a una hemostasia en masa, que era la hemostasia en la cual también sostenemos mucho tejido alrededor, porque es una pinza muy pequeña y muy delicada. La pinza de Crillet, van a verlo para los que estudian en Argentina o en Chile, nosotros la conocemos como pinza de Peham o de Rochester Peham también. Es bastante parecida a la pinza de mosquito, pero es mucho más robusta, es más grande, tiene unas mandíbulas mucho más largas, acá podemos ver la diferencia. Abajo la pinza de Halsted o de mosquito y arriba la pinza de Crillet para que veamos la diferencia de tamaño. En cuanto a función, entonces la pinza de Crillet o de Peham va a estar destinada a una hemostasia sosteniendo mayor cantidad de tejido, o sea, una hemostasia no tan directa, sino agarrando un poco de tejido de alrededor.
Existe también la pinza de Kelly como instrumental de hemostasia, ¿sí? Y acá la vamos a diferenciar bien de lo que es la pinza de Crillet o de Pean. Ya la habíamos visto la pinza de Crillet. La pinza de Crillet se caracteriza porque su parte activa, que es la que tiene contacto con el tejido, tiene ranuras transversales completas, las cuales pueden ser rectas o curvas, ¿sí? Pero poseen ranuras completas. En cambio, la pinza de Kelly, fíjense que puede ser recta o curva en su mandíbula, pero posee ranuras solamente hasta la mitad. El hecho de que posea ranuras facilita el agarre del tejido. Y el hecho de que esta zona de aquí no tenga ranuras implica de que esta porción va a ser mucho más presionada, ¿sí? En la práctica muchas veces lo utilizamos de manera indistinta, pero en la teoría debemos saber que existen diferencias en este tipo de pinzas. Las pinzas para hemostasia van a ver que muchas veces este instrumental está clasificado como pinza hemostática, se denomina pinza de Kosher. Es una pinza hemostática normal con todas las características, pero en la punta tiene una estructura tipo diente de ratón. Si bien van a encontrar en muchísimas bibliografías que está clasificado como instrumental para hemostasia, está originalmente destinado a tejidos que van a ser extirpados, ¿sí? Por ejemplo, estoy haciendo una mastectomía y tengo un segmento de masa de tumor que voy a extirpar y que está sangrando, entonces puedo colocar esta pinza. ¿Por qué? Porque produce mucho daño, ¿sí? Si bien está clasificado como pinza hemostática, produce mucho daño y está destinada a tejidos que van a ser extirpados. Después tenemos los instrumentales para separación. Estos instrumentales están destinados a separar los tejidos y tenemos de dos tipos, los dinámicos y los estáticos. Los dinámicos implican que yo tengo que hacer y ejercer una fuerza dinámica, o sea que este separador lleva hacia la izquierda y el otro hacia la derecha para separar un tejido, ¿sí? En cambio los estáticos, como vamos a ver enseguida, yo coloco en el lugar, aprieto el sistema de anillas con cremalleras y queda colocado en ese lugar. Entre los separadores dinámicos tenemos en primer lugar a separadores Farabeuf, que es el que viene en muchas de las cajas de, de cirugía y que está compuesto por una lámina la cual se encuentra plegada en cada uno de sus extremos, ¿sí? Y en el extremo mismo otra vez contiene un pequeño plegamiento, lo cual facilita que el tejido pueda quedar atrapado ahí y yo pueda desplazarlo para sostener. Tenemos el separador de Zen-Miller o Miller-Zen, como lo quieran llamar, que tiene en una sección tiene parecidísimo a la estructura de Farabeuf y en el otro lado tiene un sistema de ganchos, ¿sí? Parecido al separador de Volkmann que ven acá. Este separador de Volkmann se utiliza muchísimo en humanos y en grandes animales. Tiene un sistema como de ganchos, ¿sí? Y tiene sistemas para introducir los dedos y mantener de esa manera sostenidos de manera adecuada los separadores. Los separadores estáticos, como su nombre lo dice, uno lo coloca en los tejidos, cerramos o aproximamos las anillas y con este sistema de cremallera queda abierta la porción activa y permite que el separador mantenga abierto constantemente el tejido. Tenemos el separador de Gelpi, que tiene unas estructuras puntiagudas. El separador de Weylander es idéntico, pero en vez de las secciones puntiagudas tiene un sistema de ganchos. También tenemos otro tipo de separadores estáticos, como el separador de Gosset, ¿sí? Que también en algunos casos se le conoce como retractor costal, o en algunos libros sí, en otros no, y se utiliza, por ejemplo, cuando vamos a hacer una laparotomía o una toracotomía, ¿sí? Se introduce esto en ambas costillas y con un sistema de vueltas vamos abriendo el separador y queda en su lugar. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener con estos separadores? Como esto va a presionar constantemente los tejidos, se recomienda poner un material tipo una compresa o una gasa entre las partes activas para que no se produzcan trastornos circulatorios a largo plazo. Es un tema, por favor, a tener en cuenta. Los instrumentales para síntesis, en primer lugar, tenemos al portagujas de Mayo Higar, que es el portaguja por excelencia que se encuentra en todos los bultos, que posee, fíjense, un sistema de mandíbulas cortas, articulación tipo box joint, dos ramas, sistema de cremallera, es un instrumental bastante robusto, ¿sí? En su interior, los portagujas de Mayo Higar y de Olsen Higar tienen un hueco que permite que la aguja pueda ser apretada y posicionada adecuadamente en ese lugar. El de Olsen Higar se diferencia del anterior, como vemos acá, porque tiene una estructura de tijeras, ¿sí? O sea, lo que permite hacer el anudamiento y cortar
al mismo tiempo el hilo. Si no somos muy experimentados, ojo que al hacer el anudamiento podemos cortar sin querer el hilo, entonces a utilizarlo con precaución a los portagujas de Olsen Here. El portaguja de Matthew es un instrumental que está destinado tanto para diestros como para zurdos, porque la mayoría, tenemos que saber que la mayoría de los instrumentales están destinados para diestros. Este portaguja es se puede utilizar en ambas manos, ¿sí? Y tiene la particularidad que tiene un sistema de cremallera en la parte posterior y la empuñadura que le vamos a hacer sería con la palma de las manos. Se utiliza sobre todo cuando tenemos tejidos muy resistentes que tienen que ser atravesados, ¿sí? Es un portaaguja bastante fornido, se utiliza muchísimo en grandes animales. En cambio, el portaaguja de Castro Viejo es un portaaguja extremadamente delicado, ¿sí? Posee unas mandíbulas pequeñitas, sistema de articulación box joint, su sistema de cremallera se encuentra en la porción media, ¿sí? Y es fino y delicado. El de Castro Viejo se utiliza sobre todo en cirugías oftálmicas y muy delicadas. En cuanto al instrumental misceláneo, terminando ya la clasificación de instrumentales generales, entonces tenemos a la sonda acanalada, ¿sí? Que esta función es, la sonda acanalada posee una función de, al tener un canal en su línea media, permite, por ejemplo, el desplazamiento del bisturí con el filo hacia arriba y la realización de incisiones de dentro para afuera. En algunas veces también utilizan la sonda acanalada para realizar cierto tipo de punciones, ¿sí? Tenemos el pasa hilos o la aguja de Deschamps o aguja de Reverdin que me permite, por ejemplo, pasar un hilo debajo de un hueso en el momento de realizar alguna cirugía ortopédica o también en aquella sutura que habíamos visto, las suturas de Vendolet, ¿sí? Para colocar cordonetes en heridas muy contaminadas también pueden ser utilizadas las agujas de Reverdin. La pinza de Forster, que está más bien destinada a las gasas, ¿sí? Fíjense que tiene un sistema con ranuras en su parte activa y un sistema hueco, lo cual permite sostener gasas y torundas con bastante seguridad. Bueno, en cuanto a la composición del acero inoxidable, el stainless steel, en inglés, es una aleación básicamente compuesta por varios elementos, ¿sí? El mayor componente, más del 50%, está representado por el hierro. El carbono tenemos que tratar de encontrar en la menor cantidad posible. Menos carbón, menos corrosión, ¿sí? También se encuentra el manganeso, el vanadio, el wolframio, el níquel, el molibdeno y el cromo. El cromo dentro de la aleación tenemos que tratar de que sea más del 12%. ¿Por qué? Porque agregar el cromo a la composición crea una superficie de cromo, de óxido de cromo, sobre o sea, sobre el instrumental propiamente dicho. Esa superficie que no se ve a simple vista se denomina capa pasiva, ¿sí? Como vemos acá, y es la responsable de permitir la utilización frecuente de agentes químicos en la limpieza de los instrumentales sin alterar la composición. Es por eso que un instrumental nosotros no podemos lavar con lanas de acero ni utilizar productos muy corrosivos porque lo que haríamos es dañar esa capa pasiva de óxido de cromo y de esa manera entonces los instrumentales se dañarían, ¿sí? Esta capa pasiva a medida que más se va usando el instrumental se va volviendo más fuerte y más duradera, ¿sí? Lo que tenemos que tratar de explicar bien es que todos los instrumentales al terminar de usar tienen que ser lavados. Si los instrumentales poseen una mancha, no utilizar lanas de acero porque lo que haríamos es romper la capa pasiva y dañar el instrumental propiamente dicho. Existen varios terminados, por ejemplo el espejado, que vendría a ser los instrumentales que parecen un espejo y reflejan mucho. Muchas veces no se utilizan porque pueden reflejar la luz de la lámpara eléctrica por los ojos y lastimar la vista. El adonizado, que es mate, y el ébano color negro. Ya dependería del gusto de cada uno de los cirujanos. El acero quirúrgico, hay muchísimos tipos de acero quirúrgico, pero son muy pocos los que se utilizan para fabricar acero quirúrgico. ¿Y en qué vamos a basarnos nosotros de cuál utilizar? En función del tipo de instrumento y de qué dureza necesitamos que tenga ese instrumento, qué flexibilidad necesitamos que tenga, qué resistencia a la tensión y cuán maleable nosotros necesitemos que sea ese instrumento. Existen otros materiales para la fabricación de instrumentales como el titanio, que es mucho más duro, mucho más liviano. Se utilizan materiales para microcirugía. No es magnético, pesan casi nada, no son corrosivos y se utilizan también muchísimo en implantes.
pero el problema es que son muy costosos, ¿sí? También está el cromado. El cromado sobre los instrumentales de acero, entonces se constituye el cromado. No se utiliza porque de repente, tras varias esterilizaciones, el cromado tiende a desprenderse, entonces puede actuar como contaminante o también cierta fisura o ranura en el instrumental también ya predispone que otros instrumentales puedan contaminarse. El carburo de tungsteno del alemán Widia, ¿sí? White Diamond, como el diamante, constituye, fíjense acá, esta es la mandíbula de un portaagujas, ¿sí? Y en la parte activa tiene una estructura un poquito más negruzca, ¿sí? Y esta es la porción que contiene carburo de tungsteno. Es extremadamente resistente, 5 veces más que el acero, pero ojo que no es eterno, es muy costoso. Y generalmente este tipo de instrumentales se reconocen por las anillas doradas, ¿sí? Como es tan costoso, esto se coloca solamente en esta parte del portaagujas o en el caso de las tijeras solamente en la porción de las láminas, ¿sí? La ventaja de esto es que puede reemplazarse. Si es que se gasta, solamente esta porción es reemplazada. En cuanto a la calidad de los instrumentales, vemos acá de las anillas doradas, ¿sí? Con los precios extremadamente caros y lo de la marca Pakistan, ¿verdad? Que son los que vienen en los kits de instrumentales, son muy baratos. Evidentemente, estos chicos no les va a durar mucho y a medida que vayan comprando cosas de mayor calidad, los instrumentales van a ser mucho más duraderos. Tengamos siempre en cuenta tener pocos instrumentales pero de calidad y la mayor calidad siempre al principio darlos a nuestros portaagujas y nuestras tijeras que son los instrumentales que necesitamos que funcionen de la mejor manera posible. De por si todo tienen que funcionar bien, ojo con eso. En cuanto a la limpieza de los instrumentales, existen muchos compuestos para la limpieza de los instrumentales. Muchos de ellos tienen desinfectantes de bajo nivel, como el cloruro de benzalconio, ¿sí? Pero en general son detergentes biodegradables neutros y de acción enzimática que fácilmente se disuelven. Nosotros podemos lavarlo de manera manual, lo cual nosotros introducimos en una bandeja con agua y el líquido o el detergente. Generalmente entre las instrucciones dice cuántos minutos lo dejamos y después empezamos con el cepillado delicado, ¿sí? Y también existe una manera mecánica que vamos a ver enseguida mediante lavadoras eléctricas o ultrasónicas. Ahora, es fundamental que el instrumental se encuentre correctamente limpio antes de la esterilización, ¿sí? Porque si nosotros esterilizamos materiales sucios, es como si impregnáramos y fijáramos esas manchas a los instrumentales y eso después ya no va a salir. Entonces, el lavado manual consiste en enjabonar mediante el detergente. Después los cepillamos con un cepillo que no sea metálico, ojo, tiene que tener cerdas suaves, se enjuaga con agua mineral y se seca. Siempre laven los instrumentales al terminar los procedimientos, no dejen que la sangre se seque por los instrumentales. Si tenemos estas máquinas, son máquinas ultrasónicas, uno retira esta tapa, introduce los instrumentales adentro con la solución, activa el ultrasonido en un timer y esto por vibración va desprendiendo las partículas y va lavando los instrumentales. El daño a los instrumentales sí existe. Existe el daño por óxido en los instrumentales que han sido muy viejos o que son lavados con agua con alto contenido de cloro, ¿sí? Eso hay que fijarse mucho. También nosotros en Paraguay tenemos el problema de que muchas veces el agua de canilla tiene mucho contenido de cloro. El cloro presente se combina con el cromo y forma un componente que se llama cloruro de cromo, lo cual deja expuesto al hierro propiamente dicho y empiezan a formarse estas estructuras como óxido. Ahora, algunas veces no lavamos bien los instrumentales, somos un poquito cochinos y es esto lo que pasa. No lavamos bien, se esteriliza y esto no es óxido, esto es sangre y suciedad que ha quedado en el instrumento. En cuanto a la identificación de los instrumentales, existe el más recomendado es el grabado electroquímico, realizado por equipos especiales, lo cual no altera la capa de óxido de cromo y permite una excelente identificación de los instrumentales. Podemos disponer también de cintas adhesivas especiales para instrumentales, que pueden ser sometidas al calor, no se desprenden, no dañan los instrumentales, pero sí podrían dejar cierto grupo de microorganismos metidos debajo. Entonces esto más bien se utiliza para identificaciones grupales de instrumentales. Lo que no se recomienda para nada es el grabado este que se realiza a mano, como rayando los instrumentales. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos con esto es daño en la capa pasiva de los instrumentales, predisponer a que el hierro
de la aleación que he puesto y que esto se oxide. Y si este instrumental se oxida, también va a empezar a oxidarse todos los otros instrumentales estén o no dañados. Entonces es un punto a tener en cuenta. En cuanto a la mesa de instrumental, nosotros en Paraguay nos manejamos con, van a ver en el quirófano de la facultad, con la mesa de mayo, que es la mesa en forma rectangular. Existen también las mesas en forma de riñón, que tienen una forma de riñón, que son las mesas destinadas realmente a los instrumentales. Y en Argentina y en otros países también van a ver esta mesa denominada mesa de finoquieto, que tiene dos niveles, ¿sí? Un nivel superior y un nivel inferior, y un sistema de pestañas que puede moverse hacia ambos lados, que impide que mis instrumentales puedan o tiendan a caerse. La mesa de finoquieto en cada uno de los lugares, ¿sí? Tiene los instrumentales que tienen que ser puestos. ¿Y qué me facilita a mí esto? Que yo paso un instrumental al cirujano, él me devuelve y lo coloco en su lugar correspondiente. Es más, hay instrumentistas que le pasan una pequeña gasa estéril antes de apoyar y van limpiando los instrumentales para mejor calidad de la intervención quirúrgica. Fíjense, por ejemplo, en la franja izquierda, en la parte superior van los separadores, en la parte inferior van los instrumentales para síntesis. En la franja del medio, en la parte superior, van las pinzas de prevención continua y en la parte inferior las pinzas hemostáticas. Y en la franja de la derecha, en la parte superior irían las gasas y en la parte inferior el instrumental para diéresis. Aquí abajo irían los paños, los separadores y algún otro accesorio que nosotros necesitaríamos para la cirugía que estamos realizando. En cuanto a la adquisición del instrumental, sepamos siempre que si van a comprar sus instrumentales, consúltenos de dónde hacer, qué marcas, cuáles resultan bien, cuántos comprar. Consúltenos a los que tenemos un poquito más de años en esto, asesórense para no comprar por favor cualquier cosa. Buscar siempre proveedores de confianza que traigan marcas adecuadas. Considerar siempre la calidad, cómo está confeccionado en cuanto a la aleación y de preferencia entonces siempre en los tamaños, de acuerdo al tamaño de las manos, y los instrumentales algunos vienen de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 centímetros, entonces de acuerdo al tamaño de la mano, nosotros mismos le vamos asesorando cuáles son el tamaño de los instrumentales que convienen de acuerdo a cada tamaño de mano, ¿sí? Comprar lo necesario, pero bueno, lo que se puede ir reemplazando. Entonces a partir de ahora nos sobra un poco de plata y no es más ir a tomar cerveza o salir a farrear, sino es comprar instrumentales, chicos, compren instrumentales y de esa manera vayan volviéndose cirujanos. Una caja completa de calidad siempre es costosa, entonces vamos comprando a poquito las cosas y vamos reemplazando los instrumentales dañados. En cuanto a probar los instrumentos, generalmente las tijeras se tienen que probar en la sección de los filos, ¿sí? Que las hojas adocen bastante bien, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos que las tijeras funcionan cuando cortan entre 4 a 5 capas de gasas, entonces se considera que una tijera funciona bien. Las pinzas tienen que tener una cremallera funcional, que yo cierre el instrumental en su cremallera y no zafe, que las mandíbulas se encuentran adosadas sin cierre completo de cremalleras, ¿sí? El portaaguja que tenga buen cierre y la prueba del hilo significa que yo voy a sostener un hilo o una aguja desde la mandíbula del portaagujas, cierro la cremallera y el hilo no tiene que moverse. La pinza de dedos que mantengan su elasticidad, que uno lo cierre con los dedos y se abran y que las puntas sean totalmente coincidentes. ¿Cuáles son las conclusiones? Al principio tener pocos instrumentales, pero que estos sean buenos, por favor. Ojo con las tijeras y los portaagujas, que son los instrumentales que más nerviosos le van a poner en la cirugía si no funcionan. Entonces tengan especial atención con las tijeras y portaagujas. Prestar atención al mantenimiento, como les dije al inicio de la clase. Si no es de ustedes, van a tratarlo de cualquier manera. Al ser de ustedes, ser fruto del esfuerzo, van a ver que le van a tratar bien, lo van a lavar y lo van a conocer por su nombre. Trátenlo bien, lavarlo y secarlo, no lo golpeen, todo golpe va a alterar la capa pasiva de óxido de cromo y va a predisponer a la corrosión. Cada tanto, en vez de comprar una cerveza, cómprense un instrumento. Buenos instrumentos van a terminar produciendo buenas operaciones y estas van a terminar siendo eficientes, ¿sí? Y mejor instrumental significa, sobre todo esto, menor daño a los tejidos y menor tiempo operatorio. Por lo que es importante entonces que le dediquemos tiempo a seleccionarlos y a comprarlos. Espero que esto le haya servido de ayuda. Cualquier cosa vayan consultándome a través del canal y vamos a ir respondiendo a medida que podamos. Les agradezco muchísimo la atención. Que descansen.